¿Y si todo lo que creías sobre tu vida, tu familia y tu propia identidad estuviera construido sobre una mentira? No una mentira maliciosa, sino una elaborada con amor, miedo y un sacrificio desgarrador. Para Elena Vega, una camarera de 22 años ahogada en deudas, el pasado era simple. Su madre era su heroína y su padre era un trágico recuerdo romántico. Pero una lluviosa noche de martes, un único vistazo imposible a la cartera de un multimillonario lo cambiaría todo. El rostro en aquella fotografía desgastada no era solo un recuerdo de un desconocido, era el de su madre. Y la verdad detrás de ello desenredaría una historia mucho más devastadora y profunda de lo que jamás hubiera imaginado. El tintineo de los cubiertos y el murmullo bajo de las conversaciones en el Meridiano eran la banda sonora de la vida de Elena Vega. Era un mundo de manteles blancos impecables, cristal reluciente y clientes que pedían botellas de vino de 500 euros sin pestañear. Para Elena era un mundo que servía pero al que nunca podría pertenecer. A los 22 años, su realidad era un estudio diminuto, fideos instantáneos y una montaña de deuda estudiantil, por un título de formación profesional que estaba demasiado cansada para terminar. Su vida era un ciclo implacable de equilibrar bandejas, forzar sonrisas y recitar platos del día. Lo único que la anclaba, la única verdad pura e inquebrantable, era el recuerdo de su madre, Clara Vega. Clara había sido pintora, un espíritu libre que veía belleza en las tazas de té desportilladas y las ventanas empañadas por la lluvia. Había fallecido por una enfermedad repentina hace 5 años, dejando a Elena con nada más que una caja de bocetos descoloridos y una hermosa y trágica historia de amor. La historia, tal como Elena la conocía, era su mito de origen. Su padre había sido un brillante pero pobre músico al que nunca conoció. Él y Clara habían compartido un tórrido romance bohemio antes de que él muriera en un accidente de coche justo un mes antes de que Elena naciera. Su madre había hablado de él con una sonrisa triste y melancólica, describiendo un amor tan perfecto y completo que nunca buscó otro. Guardado dentro de un pequeño relicario de plata que nunca dejaba su cuello, estaba la única foto de su madre, una instantánea natural. Su cabeza echada hacia atrás riendo, los ojos brillando con una alegría tan radiante que parecía luz del sol capturada en película. Esta noche el Meridiano estaba animado. El hombre en la mesa 7, un reservado de esquina con una vista panorámica de las luces de la ciudad, era la razón. Arturo Montalvo. Su nombre era un elemento fijo en las noticias financieras, un titán de la industria cuyo patrimonio neto tenía más ceros que los números que Elena tenía en su cuenta bancaria. Era imponente, con cabello plateado, una mandíbula que parecía tallada en granito y ojos que no se perdían nada. Cenaba solo, algo raro que tenía a todo el personal nervioso. Las manos de Elena estaban firmes mientras rellenaba su vaso de agua. Él estaba absorto en su móvil, su pulgar deslizándose impaciente por la pantalla. ¿Desea algo más, señor Montalvo?, preguntó ella, su voz practicada y educada. Él gruñó un sonido de rechazo antes de meter la mano en el bolsillo interior de su chaqueta de traje a medida. Sacó una elegante cartera de cuero negro. Por un momento, Elena pensó que se estaba preparando para pagar e irse, un final bienvenido a la tensión, pero no sacó una tarjeta de crédito. Abrió la cartera en una sección con fundas de plástico. Y entonces el mundo se detuvo. Su respiración se atascó en su garganta. La sonrisa educada se congeló en su rostro. Su corazón golpeaba contra sus costillas como un tambor frenético y aterrorizado. Allí, bajo la suave luz ambiental del restaurante, detrás de una fina capa de plástico, había una fotografía. Era pequeña, sus bordes ligeramente desgastados, los colores desvanecidos por el tiempo, pero no había duda. Era su madre. La misma fotografía, la exacta misma instantánea de su relicario, cabeza echada hacia atrás, riendo con esa alegría radiante y bañada por el sol en sus ojos. Era una foto que Clara había dicho que fue tomada por su padre en un picnic el día que le propuso matrimonio. El tiempo pareció deformarse y doblarse. El estruendo del restaurante se desvaneció en un rugido distante. Todo lo que podía ver era aquella imagen imposible en las manos de este frío y poderoso multimillonario. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Era una copia? ¿Una coincidencia? Pero el desvanecimiento específico en la esquina, el pequeño pliegue cerca de la mano de su madre, era idéntico. Él estaba a punto de cerrar la cartera. Un instinto primitivo y desesperado se apoderó del cuerpo de Elena. Los años de entrenamiento, de ser invisible y agradable, se desvanecieron. Su mano se disparó, sus dedos temblando mientras señalaba. Las palabras salieron crudas y temblorosas. «Señor, disculpe, señor». Arturo Montalvo levantó la vista, sus ojos grises molestos, impacientes. «¿Qué ocurre?». Elena tragó saliva, su garganta seca como el polvo. Señaló de nuevo, más enérgicamente esta vez. «Esa foto en su cartera».
Sus ojos se estrecharon. Un destello de algo indescifrable. ¿Sorpresa? Ira. Cruzó sus rasgos. Hizo un movimiento para cerrar la cartera de golpe. No, espere, suplicó ella, su voz quebrándose. Por favor, ¿de dónde sacó esa foto? Él la miró fijamente, su expresión endureciéndose en una máscara de frío rechazo. Eso no es de su incumbencia, señorita. Ahora, si me disculpa. Su corazón se estaba rompiendo con una confusión tan profunda que se sentía como un golpe físico. Este hombre, este desconocido, andaba por ahí con la pieza más preciosa del recuerdo de su madre. Una reliquia de una historia de amor que definía toda su existencia. No podía dejarlo ir. Las lágrimas se agolparon en sus ojos, calientes e insistentes. «Señor, por favor», susurró ella, su voz espesa de emoción. Todo el restaurante bien podría haber desaparecido. Solo estaban ella, él y el fantasma en la fotografía. No lo entiende, esa foto. Esa es mi madre. La declaración quedó suspendida en el aire entre ellos, frágil y explosiva. Esa es mi madre. Durante un momento que se extendió hasta la eternidad, Arturo Montalvo no se movió. Su rostro, hace un momento una fortaleza de fría indiferencia, era ahora un paisaje de conmoción cruda y sin filtrar. La molestia en sus ojos fue reemplazada por una confusión profunda e inquisitiva. Su mirada parpadeó de la fotografía en su cartera al rostro de Elena, luego de vuelta. Parecía estar viéndola por primera vez, no como una camarera, sino como una persona, un rompecabezas que acababa de ser arrojado a sus pies. El gerente, un hombre perpetuamente estresado llamado señor Dávila, comenzó a acercarse rápidamente, su rostro una máscara de disculpa. «Señor Montalvo, ¿hay algún problema? Lamento mucho si mi personal le ha molestado». Montalvo levantó una mano, un gesto que detuvo al señor Dávila en seco. No apartó los ojos de Elena. Sus propios ojos estaban abiertos de par en par, suplicantes, brillando con lágrimas no derramadas. Se parecía tanto a ella. La forma de su mandíbula, la manera en que su ceño se fruncía cuando estaba angustiada. Era como mirar a un fantasma. ¿Cómo dijo que se llamaba su madre? Preguntó, su voz baja y peligrosamente firme. «Clara», sollozó Elena. «Clara Vega». El nombre lo golpeó como un golpe físico. Se estremeció, un endurecimiento apenas perceptible de sus hombros, pero Elena lo vio. Él lentamente, deliberadamente, cerró su cartera y la colocó sobre la mesa. La miró de nuevo y esta vez el titán multimillonario había desaparecido. En su lugar había un hombre mirando a un espectro de una vida que había enterrado hace mucho tiempo. «Déjenos», ordenó al señor Dávila, su tono no dejando lugar a discusión. El gerente asintió nerviosamente y retrocedió, lanzándole a Elena una mirada que era a partes iguales terror y furia. Ella sabía que probablemente estaba despedida, pero en ese momento no le importaba. Arturo Montalvo señaló la silla vacía frente a él. «Siéntese», dijo. No era una petición. Las piernas de Elena se sentían como gelatina mientras se hundía aturdida en el asiento de cuero mullido. Ahora estaba del otro lado de la mesa, una cliente en un restaurante que nunca podría permitirse. Se sentía surrealista. Él se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Los gemelos de su camisa impecable eran de oro macizo. «Hábleme de ella», dijo, su voz ahora más suave, impregnada de un dolor que resonaba profundamente en el propio pecho de Elena. «Hábleme de Clara». Y así lo hizo. A través de frases entrecortadas y respiraciones temblorosas, le contó todo. Le habló del amor de su madre por la pintura, su pequeño piso lleno del olor a trementina y lavanda, su risa contagiosa. Le habló de su muerte repentina hace 5 años por un aneurisma que había destrozado el mundo de Elena. Y luego, vacilante, le contó la historia. «Dijo que mi padre era músico», explicó Elena, retorciendo una servilleta en su regazo hasta que se hizo trizas. «Dijo que estaban locamente enamorados, pero que él murió en un accidente antes de que yo naciera. Dijo que él tomó esa foto de ella». Mientras hablaba, la expresión de Arturo Montalvo se volvía cada vez más angustiada. Una sombra profunda y dolorosa cayó sobre sus rasgos. No interrumpió, pero el silencio que siguió a sus palabras era pesado con historia no dicha. Finalmente habló y su voz era áspera de emoción. La historia que le contó no era la verdad. El corazón de Elena se paralizó. «¿Qué? No, mi madre no me mentiría. No mintió. No del todo», corrigió él suavemente. Simplemente omitió ciertas partes y cambió el final. Suspiró, un sonido que parecía llevar el peso de décadas. «Mi nombre es Arturo. Su madre solía llamarme Arti. No era músico, Elena, y no morí en un accidente de coche». Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras penetrara. Se estiró a través de la mesa y deslizó una pesada tarjeta de visita grabada hacia ella.
Tomé esa foto un domingo por la tarde en el retiro hace 23 años. Elena miró fijamente la tarjeta. Decía, Arturo Montalvo, consejero delegado, Montalvo Holdings, S.A. Debajo había una dirección de un rascacielos en el corazón del distrito financiero. Su mente era un torbellino de confusión y negación. No lo entiendo, susurró. Mi madre, ella amaba a mi padre. Lo lloró toda su vida. Sí amaba a él, dijo Arturo, su voz espesa con una extraña mezcla de dolor y certeza. Pero el hombre que amaba no era un músico pobre, era yo. Los cimientos del mundo de Elena comenzaron a resquebrajarse. Este hombre, este frío y calculador multimillonario, estaba afirmando ser el romántico y trágico héroe de la historia de su madre. Era imposible. Se sentía como una profanación de su memoria. No le creo, dijo, su voz ganando un filo agudo y defensivo. Él la miró con una expresión de profunda tristeza. No espero que lo haga. Todavía no. Se puso de pie, su imponente presencia pareciendo llenar todo el espacio. Colocó varios billetes de 100 euros sobre la mesa, más que suficiente para cubrir su cuenta y los problemas en los que ella indudablemente estaba. Venga a mi oficina mañana, dijo su mirada intensa. A las 10, tengo cosas que mostrarle, cosas que le explicarán. Es hora de que conozca la historia completa, no solo la que su madre quería que creyera. Se dio la vuelta y se alejó sin otra palabra, dejándola sentada sola en la mesa. Su tarjeta de visita, un peso muerto en su mano temblorosa. La verdad, había dicho, pero mientras miraba fijamente su espalda alejándose, un pavor frío la invadió. Tenía la terrible sensación de que la verdad no iba a liberarla, iba a destrozarla. A la mañana siguiente, Elena se despertó sintiéndose como si la hubiera atropellado un camión. La confrontación en el restaurante se reproducía en bucle en su mente, un extraño sueño febril del que no podía escapar. Un mensaje de texto del señor Dávila confirmó sus temores. No te molestes en venir hoy ni nunca. Estaba despedida. Sin embargo, la pérdida de su trabajo se sentía distante, insignificante. Todo lo que importaba era la pesada tarjeta de visita en su mesilla de noche y el enorme agujero que se había desgarrado en la narrativa de su vida. ¿Era posible? ¿Podría este multimillonario, un hombre que representaba todo lo que su madre aparentemente había rechazado, ser el amor perdido de su vida? Vestida con su único atuendo presentable, un sencillo vestido negro y bailarinas gastadas, Elena se sentía como una impostora al entrar en el vestíbulo de Montalvo Holdings. Era una catedral de cristal y acero, resonando con los clics tranquilos y seguros de zapatos caros sobre mármol pulido. El aire mismo olía a dinero y poder. Cuando dio su nombre a la recepcionista, los ojos de la mujer se abrieron ligeramente antes de dirigirla al ascensor del ático, con un respeto recién encontrado, casi temeroso. El viaje en ascensor fue un ascenso silencioso y vertiginoso a otro mundo. Las puertas se abrieron directamente a una vasta oficina minimalista. Una pared entera era un ventanal de suelo a techo que ofrecía una vista divina de la ciudad abajo. Una mujer de aspecto severo con cabello gris perfectamente peinado y un traje impecablemente cortado se puso de pie para saludarla. Señorita Vega, soy Beatriz Hayes, la asistente ejecutiva del señor Montalvo. La está esperando. Beatriz la condujo a un conjunto de grandes puertas de roble y abrió una, revelando a Arturo Montalvo de pie junto a la ventana, mirando su reino. Se dio la vuelta cuando ella entró, su expresión indescifrable. Hoy, en su propio entorno, parecía aún más poderoso, más intimidante. Gracias por venir, dijo, su voz más suave que la noche anterior. Señaló un área de asientos con sillones de cuero que probablemente costaban más que su coche. Por favor, siéntese. Elena se sentó en el borde del cojín, sus manos apretadas en su regazo. El silencio estaba cargado con 23 años de preguntas sin respuesta. Sé que esto es difícil de procesar, comenzó Arturo tomando el asiento frente a ella. Clara era una mujer extraordinaria. También era ferozmente protectora e increíblemente orgullosa. Se inclinó sobre una hermosa credenza antigua y cogió un gran álbum de fotos encuadernado en cuero. Lo colocó sobre la mesa de centro entre ellos y lo abrió. La respiración de Elena se entrecortó. La primera página estaba llena de fotos de su madre, no solo la de la cartera, sino docenas. Clara en un velero, el viento agitando su cabello. Clara, cubierta de pintura, sonriendo maliciosamente a la cámara. Clara y un Arturo mucho más joven, sus brazos rodeándola, ambos luciendo imposiblemente felices, imposiblemente enamorados. En cada foto ella lucía la misma sonrisa radiante. Nos conocimos en una pequeña galería de arte en Malasaña, dijo Arturo, su voz un murmullo bajo y nostálgico. Yo no era el hombre que soy hoy. Mi familia tenía dinero, sí, pero yo estaba intentando abrirme mi propio camino. Estaba invirtiendo en empresas tecnológicas, un campo que mi padre consideraba poco más que apuestas.
Para todos en mi mundo, yo era el hijo rebelde. Para Clara, yo era simplemente Artie. Pasó una página. Había fotos de ellos en picnics, en conciertos, en un viaje a la costa. Era una vida que Elena nunca había imaginado para su madre. Ella sabía de mi familia, continuó, pero no le importaba. Odiaba ese mundo, las cenas de sociedad, las falsas cortesías. Las llamaba jaulas doradas. Todo lo que nos importaba era lo que teníamos juntos. Elena sintió una creciente sensación de dislocación. El hombre que su madre describió era un artista pobre que compartía su estilo de vida bohemio. Esta historia, respaldada por una montaña de evidencia fotográfica, era completamente diferente. ¿Por qué? Susurró finalmente Elena, su voz apenas audible. ¿Por qué mentiría? Me dijo que mi padre estaba muerto. El rostro de Arturo se nubló con un dolor profundo y antiguo. Porque de cierta manera ella necesitaba que lo estuviera. Nuestra relación no era simple. Mis padres no aprobaban a Clara. La veían como una distracción, alguien del lado equivocado de las vías que descarrilaría mi futuro. Ejercieron una presión inmensa sobre mí para que terminara con ella. ¿Así que lo hiciste?, preguntó Elena, una nueva ira amarga surgiendo en su pecho. ¿Los elegiste a ellos sobre ella? No, dijo él, su voz firme, sus ojos fijándose con los de ella. Nunca lo hice. La elegí a ella. Le pedí que se casara conmigo. Metió la mano en un cajón de la credenza y sacó una pequeña caja de terciopelo. La abrió. Dentro había un anillo de compromiso simple pero elegante con un solo zafiro perfecto. Esta era su piedra favorita, dijo suavemente. El color del mar. Le di esto aquel día en el parque, el día que tomé esa fotografía. Ella dijo que sí. Elena miró fijamente el anillo, su mente dando vueltas. Comprometidos. Su madre había estado comprometida con Arturo Montalvo. Esto no era solo una historia diferente. Era un universo diferente. Íbamos a huir, explicó Arturo, su voz espesa de arrepentimiento. Olvidar a mi familia. Olvidar su dinero. Íbamos a mudarnos a Barcelona. Ella iba a abrir una galería. Yo iba a continuar con mis inversiones a menor escala. Lo teníamos todo planeado. Cerró los ojos por un momento como si reviviera el recuerdo. Y entonces un día ella se fue. ¿Se fue? Desapareció, dijo abriendo los ojos de nuevo. Estaban llenos del fantasma inquietante de esa pérdida. Llegué a nuestro piso y todas sus cosas habían desaparecido. Había una nota. Solo decía, lo siento, no puedo hacer esto, olvídame. Eso fue todo. La busqué durante años. Contraté investigadores privados, llamé a cada amigo que ella tenía. Era como si hubiera dejado de existir. Nunca supe por qué se fue. Nunca supe de ti. Las piezas del rompecabezas estaban encajando, formando una imagen que el enano quería ver. La mentira no era sobre un músico muerto. La mentira era sobre este hombre. Su madre no había sido abandonada. Ella había huido. No me lo creo, dijo Elena negando con la cabeza. La negación, un escudo desesperado contra el dolor. Ella amaba a mi padre. No lo habría dejado así sin más. Esa es la parte que nunca he entendido, confesó Arturo, su voz quebrándose ligeramente. Yo pensé que ella también me amaba. Se veía tan perdido, tan destrozado en ese momento que por primera vez Elena vio más allá del multimillonario. Vio al Artie de las fotografías, el joven cuyo corazón había sido destrozado. Tiene que haber más, insistió Elena, más para sí misma que para él. Tiene que haber una razón. Se puso de pie abruptamente, su cuerpo vibrando con una energía nerviosa y frenética. Tengo que irme. Huyó de la oficina ignorando la llamada de Arturo diciendo su nombre. Corrió del vestíbulo estéril, de la riqueza opresiva, de la historia que amenazaba con borrar a la mujer que creía conocer. Necesitaba pruebas. No sus pruebas, con sus fotografías brillantes y anillos caros. Necesitaba las pruebas de su madre. En algún lugar del pequeño piso que era su último vínculo restante con Clara, tenía que haber una respuesta. El viaje en taxi de vuelta a su diminuto piso en Vallecas se sintió como un viaje a través de dimensiones. Elena miraba sin cesar la ciudad que pasaba veloz. La fachada reluciente del mundo de Arturo Montalvo dando paso a la familiaridad áspera del suyo propio. Su historia resonaba en su mente, una narrativa convincente y desgarradora que luchaba contra la base rocosa de su propia historia. Simplemente desapareció. Nunca supe por qué se fue. Las palabras eran un tormento. ¿Podría su madre, la mujer que le había enseñado sobre la lealtad y el amor feroz, realmente haber sido tan cruel? ¿Podría haber abandonado al hombre que supuestamente amaba sin una explicación real? No encajaba. Se sentía como si faltara una pieza del rompecabezas, una pieza crucial que daría sentido a lo imposible. Su mejor amigo y excompañero de trabajo, Lucas, la estaba esperando en los escalones de su edificio sosteniendo 2 tazas de café. Su rostro amable y preocupado era una vista bienvenida en el caos de sus pensamientos.
Dijo suavemente entregándole una taza. El señor Dávila me llamó. Dijo que tuviste algún tipo de episodio con el mismísimo Montalvo. Estaba preocupado. ¿Estás bien? Elena simplemente negó con la cabeza, una sola lágrima trazando un camino por su mejilla. Apoyándose contra el ladrillo fresco del edificio, le contó todo. La foto, la confrontación, la reunión surrealista en la oficina del ático, las imágenes, el anillo de compromiso, la historia de un amor que no murió sino que fue abandonado. Lucas escuchó pacientemente, su ceño fruncido en concentración. Era la persona más sensata que conocía, una roca de sentido común en su vida turbulenta. Vaya, suspiró cuando ella terminó. Eso es una película de Hollywood, no un martes en Vallecas. Hizo una pausa estudiando su rostro. ¿Le crees? No quiero, admitió Elena, su voz temblando. Creerle significa que mi madre, significa que me mintió toda mi vida. No una pequeña mentira, Lucas, una enorme. Inventó a una persona completa, una historia completa para mí. Y significa que rompió el corazón de ese hombre sin ninguna razón. La gente no hace las cosas sin ninguna razón, L. Dijo Lucas suavemente. Especialmente no cosas grandes que cambian la vida como esa. Si lo dejó, tenía una razón. Simplemente aún no la has encontrado. Sus palabras encendieron algo en ella, una nueva determinación. Arturo tenía su versión de la historia. Ella necesitaba encontrar la de su madre. Tienes razón, dijo, su voz más fuerte ahora. Secó sus ojos y tomó un sorbo decidido de café. Debe haber dejado algo. Un diario, una carta, cualquier cosa. Nunca he revisado realmente todas sus cosas viejas. Simplemente las empaqué después de que ella, ya sabes, era demasiado doloroso. Entonces es el momento, dijo Lucas, dando a su hombro un apretón de apoyo. ¿Quieres ayuda? Durante las siguientes horas, su pequeño piso se convirtió en un sitio de excavación arqueológica. Sacaron una caja grande y polvorienta de cartón etiquetada como Recuerdos de Clara del fondo de su armario. Olía a papel viejo y lavanda seca. Durante 5 años, Elena había tratado esta caja como una tumba sagrada, demasiado afligida para perturbar su contenido. Ahora la abría con una necesidad desesperada, casi frenética. Dentro había toda una vida de fragmentos cuidadosamente preservados, paquetes de bocetos, en su mayoría retratos al carboncillo de gente en el metro. Una colección de libros de poesía de bolsillo gastados. Una rosa seca, sus pétalos desmoronándose al tacto. Era un tesoro de la mujer que Elena conocía. Pero no había nada sobre Arturo. Ninguna fotografía de la joven pareja feliz de su álbum. Ninguna mención de Artie. Era como si todo ese capítulo de su vida hubiera sido quirúrgicamente eliminado. Quizás estaba mintiendo, dijo Elena, su esperanza parpadeando. Quizás se lo inventó todo. Un tipo como ese no necesita inventar historias, razonó Lucas con cuidado, revisando una pila de viejas facturas de servicios. Y esas fotos parecían reales. El desánimo comenzó a instalarse. Elena se dejó caer sobre sus talones, el suelo a su alrededor cubierto de efímeros de la vida de su madre. ¿Había estado equivocada? No había nada aquí para vindicar a su madre, para explicar lo inexplicable. Sus dedos rozaron el fondo de la caja, sintiendo un fondo falso, un ligero relieve en el cartón. Su corazón dio un salto. Con manos temblorosas, metió sus dedos bajo el borde y levantó. Debajo del compartimento principal había un espacio oculto, poco profundo y claramente destinado a ocultar. Y dentro había cartas. Estaban atadas con una cinta azul descolorida, un grueso montón de ellas. Los sobres estaban dirigidos a la señorita Clara Vega en una vieja dirección de Madrid. Las manos de Elena temblaban mientras cogía la de arriba. La caligrafía en el sobre era audaz y masculina. Sacó la carta. Comenzaba: Mi queridísima Clara, estoy contando los minutos hasta verte esta noche. La ciudad se siente gris y vacía sin ti en ella. Pasé por la galería hoy y vi ese ridículo cuadro del perro de 3 patas, y me hizo reír, pensando en cómo tú encontrarías algún significado profundo y hermoso en él. Encuentras belleza en todo. Sobre todo, solo estoy escribiendo esto para decir que te amo. Te amaré mañana y pasado mañana y cada día después de eso, por siempre y para siempre. Tuyo, Artie. La respiración de Elena se atascó en su garganta. Abrió otra y luego otra. Estaban llenas de pasión, con bromas privadas, con planes para un futuro que sonaba brillante y seguro. Eran hermosas, prueba innegable de un amor profundo y profundo. Este era él, este era el hombre que su madre había amado. Pero entonces, en el fondo del compartimento oculto, había algo más. No era una carta de él. Era una sola pieza de papel de cartas doblada, ligeramente amarillenta con la edad. Era un borrador. La caligrafía, elegante y familiar, era de su madre. No estaba dirigida a nadie.
Parecía ser una carta que había escrito pero nunca envió. Con una sensación de fatalidad inminente, Elena cuidadosamente desdobló la página. La verdad lo sabía con una certeza escalofriante. Estaba justo aquí en sus manos. El papel era frágil en las manos de Elena, la tinta azul de la pluma de su madre ligeramente desvanecida, pero perfectamente clara. Lucas se sentó a su lado en el suelo, una presencia silenciosa y de apoyo, sintiendo la gravedad del momento. El aire en el pequeño piso estaba quieto y pesado, como conteniendo la respiración. Elena comenzó a leer en voz alta, su voz suave y temblorosa. Para mí, Artie, si alguna vez estás leyendo esto, significa que he fracasado. Significa que no fui lo suficientemente fuerte como para desaparecer por completo, para convertirme en el fantasma que necesito ser para ti. Rezo para que nunca lo encuentres. Rezo para que me odies, para que maldigas mi nombre y sigas adelante con una vida de felicidad, la vida para la que naciste. Será más fácil para ti de esa manera. Elena hizo una pausa, tragando con dificultad contra el nudo que se formaba en su garganta. Este no era el comienzo de una simple despedida. Esta era una confesión. Fui a la casa de tus padres hoy. Tú estabas en una reunión y yo iba a sorprenderte con el almuerzo. Entré por la puerta trasera como siempre hago. Estaba en la terraza cuando los oí hablar. A tu padre y a tu madre. Estaban en el despacho. La ventana estaba abierta. No sabían que yo estaba allí. Estaban hablando de nosotros, de mí. Tu padre me llamó una encantadora distracción, Artie, un desafortunado enamoramiento del que eventualmente crecerías. Tu madre fue más amable, pero sus palabras dolieron más. Dijo que yo era una chica dulce, pero que no tenía idea del mundo al que estaba tratando de entrar, que la presión, el escrutinio, las expectativas, dijo que aplastarían un espíritu como el mío, que me convertiría en un peso atado a tus tobillos, reteniéndote de tu destino. No estaban enfadados, simplemente estaban seguros. Estaban planeando mi eliminación de tu vida como si fuera un mueble temporal. Lucas extendió la mano y colocó una mano en el brazo de Elena. Su voz estaba temblando, pero continuó leyendo, obligada a verlo hasta el final. Uy, iba a ir a ti, a nuestro piso, y decirte que teníamos que irnos esta noche, ahora mismo, para demostrarles que estaban equivocados. Pero algo de lo que dijeron se quedó conmigo. Tu madre dijo, él cree que puede protegerla de ello, pero no puede protegerla de en lo que nuestro mundo la convertirá. Y me di cuenta de que tenía razón. Me miré a mí misma, Artie. Amo pintar. Amo las manos sucias y el vino barato, y dormir hasta el mediodía. Tu mundo es uno de galas benéficas y reuniones de juntas directivas y sonrisas calculadas. Tendría que cambiar. Poco a poco. Tendría que limar todos mis bordes ásperos hasta ser suave y pulida y lo suficientemente perfecta como para estar a tu lado. Y te odiaría por ello, no al principio, pero un día me miraría en el espejo y no me reconocería a mí misma, y te resentiría por la jaula que construiste para mí, sin importar cuán dorados fueran sus barrotes. Pensé que esa era la realización más dolorosa, pero estaba equivocada. La realización más dolorosa llegó una hora después. Hay algo que aún no te he dicho. Durante las últimas 2 semanas me he estado sintiendo diferente. Fui a un médico esta mañana antes de ir a la casa de tus padres. Quería estar segura antes de decírtelo, mi maravillosa y aterradora noticia. Artie, mi amor, vamos a tener un bebé. La respiración de Elena se entrecortó. Sus ojos escanearon la siguiente línea y un suave jadeo escapó de sus labios. El mundo se inclinó sobre su eje. La palabra parecía levantarse de la página y colgar en el aire, brillando con el peso de 2 décadas perdidas. Elena sintió que la sangre se le iba de la cara. Lucas dejó salir un suspiro lento y tranquilo a su lado. Y por eso tengo que irme. No puedo traer a un niño a ese mundo. Un niño que sería visto como un mestizo, un escándalo, un punto de influencia contra su propio padre. Un niño que tendría que luchar por la aprobación de sus abuelos, que sería juzgado y medido desde el día en que naciera. Crecí sin nada, pero crecí sabiendo que era deseada. No permitiré que mi hijo, nuestro hijo, sienta nada menos. Así que estoy huyendo. Estoy creando una nueva historia para nuestro bebé. Una historia donde su padre era un héroe. Un hombre pobre y simple que los habría amado incondicionalmente, cuyo amor por mí fue puro y sin complicaciones de riqueza o estatus. Un hombre que fue trágicamente arrebatado de nosotras. Para que no haya herida de abandono. Solo un legado de amor hermoso y perfecto. Es la mentira más amable que se me ocurre. Por favor, no me busques. Por favor, vive la increíble vida que estás destinado a vivir. Sé el titán que todos saben que puedes ser. Encuentra a una buena mujer,
una mujer que pertenezca a tu mundo, y sé feliz. Sabe que te amaré a ti y solo a ti hasta el día que muera. No eres un capítulo en mi vida, Artie. Fuiste todo el libro. Tuya siempre, Clara. La carta terminó. Elena dobló lentamente el frágil papel, sus manos entumecidas. La habitación estaba completamente en silencio, salvo por el sonido de su propia respiración entrecortada. La verdad estaba aquí, y era mucho peor de lo que jamás había imaginado. Su madre no había sido una mentirosa de la manera que Elena había temido. No había sido cruel ni voluble. Había tomado una decisión imposible y desgarradora. Había sacrificado su propia felicidad, su único amor verdadero, para proteger a su hijo no nacido, para protegerla de una vida que temía que los destruyera a ambas. Había construido un mito hermoso en el que vivir, porque la realidad era demasiado dolorosa de soportar. La historia del padre héroe muerto no era una traición. Era un acto de amor materno feroz y desesperado. Y Arturo Montalvo. Él no era un villano que había abandonado a su madre. Era una víctima, igual que ella. Había perdido el amor de su vida y la oportunidad de conocer a su propia hija debido a una decisión tomada por miedo y amor hace 23 años. Todos habían estado viviendo en los escombros de ese terrible día. Las lágrimas que vinieron ahora no eran de ira o confusión. Eran lágrimas de profunda tristeza del alma. Tristeza por la vida solitaria de su madre, por el amor que renunció. Tristeza por Arturo, por las décadas que había pasado preguntándose ¿por qué? Y tristeza por ella misma. Por el padre que nunca supo que tenía y la verdad que acababa de romper su corazón en 1.000.000 de pedazos. Lucas envolvió sus brazos alrededor de ella mientras sollozaba, sosteniendo la devastadora, hermosa y trágica verdad del amor de su madre en sus manos. El resto del día pasó en una bruma de dolor. Elena no se movió del suelo, la carta no enviada aferrada en su mano como un texto sagrado. Lucas se quedó con ella, haciéndole té que no bebió y ofreciendo consuelo silencioso que apenas penetraba la niebla de su tristeza. Cada recuerdo de su madre estaba ahora bañado en una nueva luz trágica. Sus sonrisas melancólicas al hablar de su padre ya no eran signos de duelo romántico, sino de un profundo secreto y una angustia perdurable por el hombre que había dejado voluntariamente atrás. La feroz independencia que Clara le había inculcado no era solo una filosofía, era un mecanismo de supervivencia nacido de su propio sacrificio monumental. Elena ahora entendía la melancolía que siempre había rodeado a su madre como un perfume tenue, la tristeza en sus ojos, incluso cuando reía. Clara había estado viviendo con el fantasma de Arturo Montalvo cada día. Por la mañana, la tormenta de lágrimas había pasado, dejando una calma extraña y hueca. El dolor todavía estaba allí, un peso pesado en su pecho, pero ahora estaba mezclado con un nuevo sentido urgente de propósito. 2 vidas habían sido descarriladas por este secreto. Arturo Montalvo merecía saber la verdad. Merecía saber por qué. Merecía saber que tenía una hija. Encontró su número en la tarjeta de visita que le había dado. Se sintió como levantar un peso de 100 kilos presionar el botón de llamada. Beatriz Hayes respondió, su voz tan nítida y eficiente como siempre. Oficina del señor Montalvo. Soy Elena Vega, dijo, su propia voz sonando extraña y distante. Necesito verle, es importante. Hubo una ligera pausa. El señor Montalvo ha despejado su agenda para usted, señorita Vega. Dijo que le avisara en cuanto llamara. Puede verla inmediatamente. 1 hora después, Elena estaba de vuelta en la oficina del ático. La vista parecía menos impresionante hoy. La ciudad abajo de un gris apagado. Arturo estaba de pie junto a la ventana de nuevo, pero esta vez se dio la vuelta en el momento en que ella entró. La pregunta estaba grabada en su rostro, una mezcla de esperanza y temor. Claramente había estado esperando en agonía. Elena no dijo una palabra. Simplemente caminó hasta la mesa de centro y colocó la carta amarillenta y no enviada sobre su superficie pulida. Él miró de la carta a su rostro, su expresión confundida. Encontré esto, dijo, su voz tranquila pero firme. Es de ella. Es para ti. Sus manos temblaron ligeramente mientras alcanzaba la carta. Se sentó pesadamente en el sillón y comenzó a leer. Elena observó cómo toda una vida de emociones se desarrollaba en su rostro. La confusión se convirtió en shock. El shock dio paso a una comprensión horrorizada que iba amaneciendo. Para cuando llegó a la parte sobre el bebé, sobre ella, un sonido gutural y profundo de angustia escapó de sus labios. La máscara de él,
Multimillonario se hizo añicos por completo, revelando el corazón roto del joven que había perdido todo aquellos años atrás. Cuando terminó de leer, no se movió. Solo miraba fijamente la carta, sus hombros hundidos. Una sola lágrima trazó un camino por su mejilla curtida y cayó sobre la página, mezclándose con la tinta que ya tenía 23 años. Todo este tiempo, susurró su voz ronca. Todos estos años pensé que ella había dejado de amarme. Pensé que había hecho algo. Me volví loco tratando de averiguar qué hice mal. Ella nunca dejó de amarte, dijo Elena suavemente, las palabras sintiéndose tanto inadecuadas como esenciales. Hizo esto porque te amaba a ti y a mí. Finalmente levantó la vista hacia ella, sus ojos llenos de un dolor tan inmenso que era difícil de presenciar. Era el dolor de 2 décadas de preguntas sin respuesta, de una vida no vivida, de una hija que nunca supo que tenía. Mis padres, dijo, su voz impregnada de una furia fría y tranquila. Su esnobismo, su orgullo, destruyeron 3 vidas con una sola conversación que nunca supieron que ella escuchó. Negó con la cabeza, una risa amarga escapando de él. La ironía es que lo saqué de mi vida 5 años después de que Clara se fue. Construí este imperio en mis propios términos, sin su ayuda, sin su aprobación. Lo hice todo para demostrar que no necesitaba su mundo. Pero ella ya se había ido. El silencio en la habitación era vasto, lleno de los fantasmas de lo que podría haber sido. Un padre, una madre, una hija, una familia que nunca fue. Arturo se puso de pie lentamente y caminó hacia ella. Ya no era el imponente titán de la industria. Se veía viejo, cansado y profundamente triste. Se detuvo a unos metros de distancia, como si no estuviera seguro del protocolo para conocer a la extraña de 22 años que era su hija. «Tienes sus ojos», dijo, su voz espesa de emoción. «El mismo fuego, el mismo espíritu». Elena sintió una nueva oleada de lágrimas brotar. Durante toda su vida había sido una vega, un legado de una. Ahora, de pie frente a ella, había un Montalvo, su padre. La palabra se sentía torpe y extraña en su mente. «No sé qué hacer ahora», confesó, su voz un susurro. «No sé qué significa esto». «Significa», dijo él, dando un paso vacilante más cerca, «que tenemos 22 años que compensar. Significa que lo siento mucho, Elena. Tanto por la vida que deberías haber tenido, tanto por todo lo que tú y tu madre pasaron solas». Abrió sus brazos, una invitación silenciosa e incierta. Después de un momento de vacilación, Elena dio un paso hacia ellos. Cuando los brazos de su padre se cerraron alrededor de ella por primera vez, enterró su rostro en su hombro y finalmente dejó ir la última de sus defensas. Lloró. Lloró por la madre que había perdido, por el padre que acababa de encontrar y por la hermosa historia trágica que finalmente estaba terrible y completamente completa. No era un abrazo de celebración, sino de profundo dolor compartido. Un padre y una hija unidos al fin por un amor que les había costado todo. Los días que siguieron fueron un ejercicio surrealista en navegar una nueva realidad. No hubo transformación mágica, ningún gran momento cinematográfico donde la vida de Elena de fideos y autobuses fuera repentinamente intercambiada por una de caviar y coches con chofer. La verdad no había traído un final de cuento de hadas. Había desenterrado un comienzo frágil, complicado y absolutamente aterrador. El abismo entre Elena Vega, la camarera de Vallecas, y Elena Montalvo, la hija secreta de un multimillonario, se sentía a kilómetros de distancia. Su primer intento de cerrar esa brecha fue un desastre. Arturo, en un gesto bien intencionado pero torpe, hizo una reserva en Aurelia, un restaurante donde el menú degustación costaba más que el alquiler mensual de Elena. Se sentó rígidamente en un vestido que había comprado en rebajas, sintiéndose como una niña jugando a disfrazarse con la ropa de su madre. Los camareros se movían con gracia silenciosa e inquietante, y el tintineo de sus cubiertos parecía resonar en el comedor cavernoso y silencioso. «Mamá habría odiado este lugar», dijo Elena, rompiendo un largo e incómodo silencio. Habría dicho que la comida estaba intentando demasiado ser arte, y que la gente estaba intentando demasiado ser importante. Arturo se estremeció ligeramente ante el comentario, pero luego dio una sonrisa triste y conocedora. «Tienes razón, lo habría hecho». Habría hecho una broma sobre la espuma en la lubina pareciendo jabón de platos. Hizo una pausa mirando a Elena a través de la extensión de lino blanco. «A veces olvido cómo ser una persona fuera de una sala de juntas. Durante 20 años, así es como me he conectado con la gente, a través de grandes gestos, a través de transacciones.
No conozco otra manera. Tenemos que encontrar una, dijo Elena suavemente, pero con una determinación firme que era pura Clara. Porque esto no es real. Mi vida, la que ella me dio, es real. Las luchas son reales y no puedes simplemente borrarlas. Esto se convirtió en su primer obstáculo más significativo. El instinto de Arturo era resolver cada problema con dinero. Cuando se enteró de su deuda estudiantil, inmediatamente hizo que Beatriz preparara la documentación para liquidarla. Elena encontró la oferta en su correo electrónico a la mañana siguiente y sintió una oleada sorprendente de ira. Le llamó, su voz temblando. «No lo entiendes», dijo paseando por su diminuto piso. «Esa deuda me la gané. Ese título que no he terminado, trabajé por él. Mi madre trabajó en 2 empleos para que pudiera siquiera empezar. Es la historia de mi vida. No puedes simplemente ponerle un precio y pagarla como si fuera una factura vencida. Estás tratando de comprar tu entrada a mi pasado, y no está en venta». Al otro lado de la línea, Arturo guardó silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era humilde. «Tienes razón, lo siento. Estoy intentando arreglar el pasado cuando debería estar intentando construir un futuro». Fue la primera de muchas lecciones que tendría que aprender sobre su hija. Ella no quería un benefactor. Quería un padre. Lentamente comenzaron a encontrar un ritmo diferente. Abandonaron los restaurantes elegantes por bares en su barrio donde Elena observaba, divertida, cómo su padre multimillonario navegaba torpemente pidiendo un café que no tenía un nombre italiano elegante. Pasaron un domingo caminando por Malasaña, donde él señaló la pequeña galería, ahora desaparecida, donde vio a Clara por primera vez, el portal del piso que habían compartido, el banco en la plaza del 2 de mayo donde habían pasado horas hablando. Con cada historia, el fantasma del músico sin un duro se desvanecía, reemplazado por la realidad sólida y viva del hombre a su lado, un hombre que era imperfecto, poderoso y más vulnerable de lo que dejaba ver al mundo. Un momento crucial no vino de Arturo, sino de su asistente. Mientras esperaba que él terminara una llamada urgente en su oficina, Beatriz Hayes le trajo una taza de té. Por un momento se sentaron en el silencio tranquilo y profesional que era el dominio de Beatriz. «Nunca perdió la esperanza, ¿sabe?», dijo la mujer mayor, su fachada severa suavizándose por primera vez. Durante los primeros 10 años, los investigadores privados estaban con un contrato permanente. Seguía cada pista sin importar cuán pequeña. Una mujer con la risa de Clara reportada en Oviedo, una pintora con sus ojos vista en Sevilla. Voló personalmente a ambos lugares. Suspiró mirando hacia la puerta cerrada de Arturo. Después de un tiempo, la búsqueda se volvió más silenciosa, pero nunca se detuvo. Cada año, en el aniversario del día en que ella se fue, cancelaba todas sus reuniones y simplemente se sentaba aquí con ese álbum de fotos. No solo estaba lamentando un amor perdido, señorita Vega, estaba de luto por una vida que no podía entender por qué había perdido. La carta de su madre no solo le dio una hija, le dio paz. Las palabras de Beatriz fueron un regalo. Confirmaron desde una fuente objetiva la profundidad del amor de Arturo. No simplemente había seguido adelante, había estado congelado en el tiempo, igual que su madre. La semana siguiente, Arturo le dijo que tenía un lugar especial al que llevarla. El viaje fue silencioso, lleno de una anticipación nerviosa. Se detuvo frente a un edificio modesto pero elegante en el centro. Un escaparate diseñado con buen gusto con el nombre Galería El Caballete y el Ojo grabado en el cristal. «Compré este lugar hace unos 10 años», explicó apagando el motor. Fue la primera galería que aceptó mostrar una de las pinturas de Clara cuando ella estaba empezando. Estaba fracasando, así que la compré. La he mantenido funcionando desde entonces, financiándola de forma anónima. Es una organización sin ánimo de lucro ahora, dedicada a mostrar artistas locales emergentes, el tipo de personas que Clara habría defendido. El corazón de Elena se hinchó. Esto no era un gran gesto vacío. Esto era un tributo silencioso y significativo, una forma en que había mantenido viva una parte de ella todos estos años. La condujo adentro. La galería era luminosa y aireada, llena de arte vibrante y desafiante que zumbaba con talento crudo. Y allí, en el atrio principal, en un lugar de honor singular, colgaba una pintura. Era un lienzo grande, un paisaje marino abstracto, caótico y hermoso. Pinceladas violentas y arremolinadas de azul marino profundo e índigo chocaban contra astillas esperanzadoras de verde esmeralda y turquesa. En la distancia, una pequeña mota blanca, casi imperceptible, sugería un velero solitario zarandeado en las olas tumultuosas. Era impresionante. Era el alma de su madre plasmada en óleo y pigmento. «Es el único original de ella que logré encontrar», dijo Arturo, su voz espesa de emoción. «Lo compré en una subasta hace años de un coleccionista privado. Tuve que superar la oferta de un museo por él», señaló la pequeña placa de latón en la parte inferior del marco.
Elena se inclinó para leer el título. Un océano de distancia. Las palabras la golpearon con la fuerza de un impacto físico. Eso era. Esa era la metáfora perfecta y desgarradora de la historia de sus padres. El océano de clase y expectativas que los había separado. El océano de tiempo que habían perdido. El océano de secretos y mentiras que su madre había construido para mantenerla a salvo. Y ahora el océano emocional que ella y su padre estaban tan cuidadosamente tratando de cruzar. Una conversación tentativa a la vez. Las lágrimas corrían por su rostro, pero por primera vez no eran solo lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de comprensión, de catarsis. En esa única pintura podía ver la pasión feroz de su madre, su terrible sacrificio y la devoción inquebrantable y paciente de su padre. Era toda la historia trágica contada sin una sola palabra. Ella sabía que la verías algún día, susurró Elena, sin estar del todo segura de si lo creía, pero necesitando hacerlo. Sabía que lo entenderías. Arturo no respondió. Simplemente extendió la mano y tomó la suya, su agarre firme y seguro. Se quedaron allí durante mucho tiempo. Un padre y una hija, ya no extraños, sino supervivientes del mismo naufragio. El océano entre ellos todavía era vasto, pero por primera vez, en la luz tranquila de la galería construida por amor y memoria, finalmente podían ver la orilla opuesta. El viaje de Elena y Arturo apenas está comenzando. Nunca podrán recuperar los 22 años que perdieron, pero pueden construir un futuro sobre los cimientos de una verdad que fue en sí misma un acto de amor profundo. Su historia nos recuerda que la vida rara vez es simple, que las personas toman decisiones imposibles por razones que quizás nunca entendamos, y que las heridas más profundas a menudo pueden llevar a la sanación más inesperada. Las mentiras que nos cuentan no siempre están destinadas a engañar, sino a veces a proteger. Si esta historia de la búsqueda de una hija, el sacrificio de una madre y el amor perdurable de un padre resonó contigo, por favor haznos saber presionando el botón de me gusta. Comparte este video con amigos y familiares que aprecian historias que capturan la complejidad del corazón humano. Y no olvides suscribirte para más dramas de la vida real que exploran los lazos que nos unen. En los comentarios a continuación, dinos qué crees que será la parte más difícil de su nueva relación. Gracias por escuchar.